de personas en diferentes grados de vulnerabilidad que son básicamente abandonadas por el Estado. En este caso hay una coalición que se llama Roby Jáuregui. Los que somos grandes lo hemos conocido a Roberto Jáuregui como uno de los activistas más vitales y más activos. Bueno, un activista activo, un activista muy presente allá por la década del 90 y antes también, cuando no había respuestas para el VIH, cuando todavía no estaban los cócteles. Y en ese sentido también es bueno recordar, ¿no?, que gracias a la ciencia, a esta ciencia que Milei está sacando de la Argentina, se logró lo que era una enfermedad incurable, lo que era algo sin retorno, se logró convertir en bastantes pocos años en una enfermedad crónica, con un cóctel de drogas que bueno, que la cronifican, ¿no? Que la cronifican, que ya no es una sentencia de muerte, pero volvemos al tema del que hablábamos ayer. Cuando existe una enfermedad a la que se le ha encontrado medicación que la cronifica, es decir, que ya no la vuelve letal, sino que se puede pilotear como se pilotea la diabetes, como se pilotean muchas enfermedades autoinmunes. El medicamento es lo que no puede faltar. El medicamento es lo que no se puede dar una vez sí, una vez no. Y este es el drama que estamos viviendo en la Argentina, que nos están obligando al 90% de los habitantes de la Argentina, a los que necesitamos medicación, a tomar un día sí, un día no. Bueno, estamos en línea con Julio Marcelo Talavera, que es integrante de la coalición Roby Jáuregui, para que nos amplíe un poco toda esta problemática. ¿Cómo estás, Julio? Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, contame un poquito cómo es la problemática, qué pasó, si fue mucha gente o si les cuesta comunicarse, contactarse ahora entre ustedes. ¿Cómo es la situación? No, en realidad justamente la propuesta de la coalición, digamos, como un espacio, eh, no como una organización, una orga más y como un espacio, sino como un espacio en donde quienes venimos participando de diferentes actividades desde hace muchos años también en lo que tiene que ver con derechos humanos o VIH, Sí. empezamos a entender que la cuestión que nos estaba atravesando y la falta de medicación con la que nos encontramos algunos de manera muy concreta a la hora de ir a retirarla, y el venir la semana que viene, o el directamente no hay, no hay respuestas, o la propuesta de un cambio de cóctel, ¿Esto cuando en desde realidad cuándo lo que está sucede, tomando... Julio? ¿Desde cuándo sucede que hay Esto, falta? venimos teniendo esta información aproximadamente desde el año pasado. Desde Ajá. el año pasado empezamos a recibir información de la propuesta de cambio de cóctel, de la entrega de medicación vencida de manera muy puntual hacia lo que es el espacio hoy de la coalición. Empezó a llegar esta denuncia desde hace más de 4 meses. Ujú. eh, y después, bueno, empezaron, a partir de que se empieza a conformar el espacio, que empezamos a mover la idea de formar una coalición para empezar a visibilizar el tema de una manera más gráfica y en las calles, sumando a lo que se viene haciendo desde otros espacios, porque en realidad la coalición pretende un poco eso, Ujú. y entendiendo que la idea del espacio es poder desencadenar el poder que en algún momento generó logros como la medicación y el avance en tecnología, y que hoy era necesario rescatar tanto en el nombre de Robbie como seccionar como esta posibilidad de que aquellos derechos que fuimos perdiendo, aquella medicación que hoy no se da, está en nuestras manos revertirlo Ujú. desde el volver a empoderarnos, desde el volver a salir a la calle y desde tener una mirada que sea, que entiende al VIH como una cuestión transversal, que entiende que esto no es posible y la asistencia no es posible de manera integral si no se lo entiende en el marco de lo que es el proyecto de país que hoy está gerenciando y gestionando el gobierno actual, que es una política genocida direccionada no solo para las personas viviendo con VIH, sino para todos estos sectores vulnerables que a partir de diferencias, porque muchas veces fuimos construyendo desde la comunidad LGTBIQ+, la identidad como espacio nucleativo, y Ujú. desde las diferencias nos fuimos definiendo, pero desde el poder, cuando esas diferencias pasan a construir desigualdades estructurales, es donde empezamos a ver complicaciones y empieza la cruza de estigmas de discriminación, la cruza de realidades que se van juntando en una misma persona, porque
vivís con VIH, pero también no te alcanza para la SUBE porque te despidieron, te quedaste sin laburo, Claro, claro. laburabas en el Estado. Si estás, no sé, yo vivo en un barrio popular en José de Paz, acá con calle de tierra, a 5 cuadras, cerraron todos los comedores. No es solo la medicación. Por un lado, lo concreto es que empezó a faltar la medicación, empezaron a darnos medicación vencida, en mi caso puntual también pasó así en el hospital de José de Paz, el Mercante. Ujú. Hicimos reclamos, empezamos a hablar con algunos funcionarios, y la respuesta siempre es como administrativa y en lo concreto y en lo real, no sé, el mes pasado a mí me pasó que hubo 5 días que no tomé la medicación, compañeros que hace 3 meses que no están tomando la medicación, gente que está cubierta por el sistema de prepagas o por el sistema de obras sociales, por ejemplo, que no está recibiendo la medicación desde hace 2 meses, que se le propone un cambio de medicación y en realidad los propios infectólogos que llevan adelante el tratamiento de ese paciente no están de acuerdo con ese cambio porque implica abaratar costos y tiene que ver con lo que desde el Programa Nacional de VIH, a cargo de María Soledad Alonso, no están dispuestos a comprar. Y no solamente pasa con la medicación, Sandra, sino también con los reactivos que nosotros necesitamos para el control, para saber si estás indetectable, si la medicación que Claro, estás tomando está haciendo el efecto que tiene que hacer, y ni hablar si esto lo llevamos al área de prevención. Es claro. una cadena de un montón de situaciones que, por eso entendemos que es una política planificada y Pero genocida. no te quepa duda, No, en todos los no, niveles esto está planificado y es una política de exterminio. Ahora, te quería preguntar, porque hace mucho que no tengo contacto, ¿cómo está, cómo es el tratamiento actualmente? ¿Sigue siendo el cóctel? ¿Cuántas pastillas son las necesarias? ¿O depende el caso? en realidad no tenés, no, depende de cada caso y también depende de los esquemas que se fueron quemando, por eso es tan importante el no cambio Ujú. de esquema, el no cambio de esquemas porque sí, ¿viste? Porque por una cuestión administrativa, burocrática o de negocio. Claro, Pero si este esquema está funcionando, en todo caso lo vas a cambiar para beneficiar y pasar de tomar 3 pastillas a una, que con eso, digo, avanzás muchísimo más, aplicás la adherencia, es mucho más fácil tomar una medicación que tomar tres, y entonces en ese sentido, digo, se van juntando como un montón de situaciones, ¿viste? ujú, Hay avances tecnológicos, hay un montón de medicación nueva que está disponible, hay medicación que previene una vez que vos te estuviste expuesto, y hay medicación que previene incluso antes o después, una vez que ya te expusiste, y ninguna de estas dos posibilidades hoy son parte del Bademecum y el Ministerio pretende cubrirlas. Digo, si no claro. están dando la medicación Están en para el quienes ya la mercado, pero tenemos, están en el imagínate. mercado y deben ser carísimas, ¿no? Sí, están en el mercado y son caras también, pero desde este lugar es desde que se evalúa, ¿no? Desde el Ministerio de Economía, que es quien dirige todo el resto, desde este lugar es que se está evaluando la vida de las personas. Cuán caro es hoy, digamos, ¿no? O cuánto implica, porque no lo ven en términos de inversión, porque la inversión la piensan para otros sectores, la están pensando en términos económicos sin tener una mirada social, por eso nosotros hablamos de salud integral. En No, el mejor de sí, los casos, que sí. nosotros lográsemos tener toda la medicación, ponele, y que este no fuese el conflicto, y que vos no tuvieses ningún problema en hacerte tu CD4, cómo cargas la SUBE en un contexto de desocupación, cómo vivís con VIH en un contexto en donde en el norte de nuestro país ni siquiera hay agua potable. Claro. Es como mucho más profundo, y entonces en ese sentido la coalición pretende una mirada transversal profunda que ponga esto en evidencia en la calle, en las plazas, recuperando espacios que en algún momento hemos dejado porque se habían logrado un montón de cosas, pero bueno, ante el avance de la derecha entendemos que hay una falta de respuesta por parte del gobierno y del poder de la manera efectiva que nosotros esperamos, y pretendemos ser la respuesta de los que no tienen respuesta hoy. Y esa Y, respuesta es armar redes, estar en contacto. Ese contacto nunca dejó de estar. Por ahí lo que empezamos a hacer fue, a partir de ver y de empezar a registrar que había compañeros y compañeras que la estaban pasando mal, incluso teniendo la medicación, porque no está, digo, no es lo mismo tener la medicación y la posibilidad de comer algo que no comer nada y con qué digerís esa medicación. claro, No es lo mismo, no es la misma realidad. claro, Entonces implica una complejidad. la atención pública, los centros públicos de atención de HIV permanecen intocados, tienen insumos, ¿cómo está haciendo esta cosa? Porque siempre fue muy No, difícil. justamente esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que vos por ahí, no sé, en el caso concreto del Hospital Mercante de José de Paz o algunos otros hospitales que estamos teniendo, eh,
No Lo hay. que está sucediendo es reactivos como para poder hacer los controles. Lo que está faltando es medicación para evitar la transmisión vertical, o sea, están en riesgo de infección Los niños que están niños. naciendo y que podría evitarse, y esto está sucediendo de manera muy concreta. Otra Y si vez, lo Dios pensás en mío, es términos cruzados, impresionante. si lo pensás en términos cruzados, Sandra, la realidad es que el ministro de Salud hoy es penalmente responsable de la muerte de por lo menos 10 pacientes oncológicos, y nosotros Sí. no estamos ajenos a eso. No, Porque por si vos vas supuesto. dejando que avance, retrocedes a esquemas que van a tener un efecto en tu cuerpo, lo más probable es que otras patologías aparezcan, ni hablar del contexto económico y político y lo que implica la salud mental para cualquier persona que vive con VIH o cualquier enfermedad. Sí, y lo que Y como implica vos las bien lo bajas decías, si tenés defensas, la... el ánimo y las bajas defensas en todo lo que tiene Claro, que ver con lo psicosomático, ¿viste? Es ¿cómo la algo... bancás, digo? ¿Cómo, ¿Cómo la desde bancás? ¿Cómo dónde bancás el bancamos? miedo frente Claro. al miedo? Mira, yo tengo que retirar medicación esta semana, yo no sé si va a estar la medicación. Y la verdad es que la manera en la que puedo tramitar esa es con mi red de contención que estoy armando. ¿Por qué? Porque en el hospital público, hoy absolutamente desmantelado por decisión política, no tenemos asistencia psicológica de manera individual, se arman grupos que por ahí no llegás porque son a las 3 de la tarde y si tenés la suerte de tener un laburo, es imposible que llegues y si no tenés el laburo, no tenés para la sube. Claro. Digo, es como bastante complejo, ¿viste? Entonces, esto se enmarca en un desguace del Estado, en un desguace y no en un desmantelamiento de todo lo que es el sistema de salud pública. Por eso pensamos en términos de salud integral desde la coalición, ¿viste? Claro, Y claro. porque también, no sé, pensándolo atravesado por la cuestión de género, digo, se está pensando que el año que viene no solo se va a reducir en salud todo el presupuesto destinado a VIH, ETS, sífilis y demás, y lo que es tuberculosis en un 75%. Si ya hoy no está alcanzando, el año que viene directamente va a haber gente que no va a recibir la medicación que hoy está recibiendo, y ni hablar de los nuevos casos que aparezcan, porque hay un rebrote, porque hay una cantidad ¿Hay un de infecciones rebrote? por VIH. Tenemos un dato como súper concreto con respecto a la cantidad, y esto sale del boletín epidemiológico que se tuvo este año, que es que de lo que teníamos hasta el año pasado, hasta la información que se había dado antes, pasamos de 5.300 casos nuevos por año a 6.400 casos nuevos por año. La respuesta del gobierno y del Ministerio de Salud frente a este avance de los casos, que es de más de la cantidad que es una reducción del 75% del presupuesto, evitando cualquier campaña de prevención, porque además todo esto va de la mano también de la ESI. Digo, si vos sacás la ESI, que nos permitió poder desarmar un montón de lo que nosotros entendemos que se le adhería a este diagnóstico clínico, que era el diagnóstico moral, esto se profundiza, Claro, porque nos claro. daba la posibilidad de educar, de repensar nuestra sexualidad, de ver la manera en la que nos vinculamos. Si vos a esto le sumás la quita de la posibilidad del documento y de las identidades no binarias, invisibilizás, le sumás la violencia de género y jueces que, no sé, frente a un lesbicidio, en el caso de Barracas, terminan maltratando y destratando a quien sobrevive de la situación y no siquiera se le permite avanzar en las causas judiciales, el sistema es mucho más complejo de lo hiperverso que solamente no tener medicación. Ya con eso es un montón, pero si a eso le amplías la mirada y lo ves en estos términos, digo, es mucho más complejo. Ya Por lo eso es que creo. pensamos la coalición, Ya lo ¿viste? creo, ya lo creo. Bueno, hemos tenido un panorama de esta temática que hace rato que no, que no revisábamos y bueno, las circunstancias son igual gravísimas, igual que para otras patologías también gravísimas. Bueno, todo en el contexto de este gobierno que todo lo vende, todo lo compra, etcétera, etcétera. Gracias, Julio, por la información. No, gracias a vos, Sandra, y los convocamos a que puedan participar a todas las personas que están escuchando y que se sientan interpelados por un poco lo que decimos, a participar de la actividad que es en el Parque Centenario. El próximo domingo, a partir de las 15 horas, vamos a estar haciendo una acción en donde vamos a estar graficando todo esto que te estoy Sí. planteando y que te estamos contando desde la coalición. Así los esperamos Parque a todos en el Centenario Parque a las Centenario. 15 horas el próximo domingo. Gracias, Sandra. Un beso. Chau, chau. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos.